Esta ley SB4 convierte en delito estatal la entrada irregular en Texas. Es un delito estatal. Recuerde, las leyes de inmigración deben ser o deberían ser solamente de competencia federal en este país. Sí. ¿Qué es lo que permite la SB4 entonces cuando el delito es estatal? Permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes. Esto es, pueden detenerlos solamente por su apariencia o simplemente porque sospechen. Es decir, si alguien dice, sospecho de usted que va caminando ahí, pues ya, eso es elemento suficiente para que puedan detenerlos. Esta legislación también autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México y destina $1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo, además de asignar entre 20 y 30 millones de dólares de los impuestos de los residentes de Texas, que por cierto, hay 40% de la población de Texas es migrante, para que lo tenga claro. Imagínense qué ironía, ¿no? 20 y 30 millones de dólares de sus impuestos de los residentes de Texas para construir alrededor de 1,5 kilómetros de muro. La ley tiene como objetivo a los inmigrantes irregulares que están en Texas. Ahora, muchos de sus críticos dicen que recuerdan a una ley similar de Arizona, que era la que le mencionaba al principio del año 2010, conocida como Muéstrame tus documentos, y que fue anulada en gran parte por la Corte Suprema 2 años después de su entrada en vigor. Recuerdo perfecto, yo estaba ahí precisamente en Arizona cuando se promulga esta ley y hay manifestaciones, en fin, era muy, muy parecida a esta SB4. En Arizona obviamente acabó cayéndose. ¿Por qué? Porque se determinó de nueva cuenta en ese momento, lo que ya le decía yo, que el tema migratorio y las leyes migratorias son de competencia federal, no estatal. Pero vámonos con las voces de la justicia de este país. La opinión concurrente de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, a la que se unió Brett Kavanaugh, indica que el Tribunal de Apelaciones solo había dictado una orden administrativa temporal, que es lo que le estoy diciendo, una orden administrativa temporal. Y señala que la Corte Suprema nunca ha revisado la decisión de un Tribunal de Apelaciones de dictar o no dictar una suspensión administrativa. Al mismo tiempo, indica que si el tribunal no se pronuncia pronto, las partes pueden volver a recurrir a la Corte Suprema, que es lo que va a ocurrir seguramente. Los 3 jueces liberales, pues, disintieron. ¿Qué dice la jueza Sonia Sotomayor? Ella dice que la orden invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración, porque a su juicio, abro comillas, trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el gobierno nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos. Y agregó que esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata. Todo esto lo dice la jueza Sonia Sotomayor, cierro comillas ahí. Bueno, entonces esta SB4, ¿en qué situación pone a cualquier migrante, ciudadano, residente que vaya por la calle? ¿En qué posición lo pone la SB4? ¿Qué es lo que le está permitiendo a la policía que antes no se le permitía? Bueno, básicamente, si tienen causa probable de parar a una persona por un delito, puede ser por entrada ilegal al país o por cualquier otro delito, inclusive un delito de tránsito, por ejemplo. Ahora, en el transcurso de esa investigación o de esa detención, de esa privación de libertad, en el momento del arresto, si se llegara a determinar que la persona entró ilegalmente al país, entonces, aparte del posible delito que haya podido cometer por el cual hubo causa probable, le pueden acusar también por la presunta entrada ilegal al país y entonces entraría en efecto esa ley para esa persona. Que de inmediato pues iniciaría lo que sería un proceso de deportación hacia México, ¿correcto? Lastimosamente esa ley estipula de que si la persona es acusada y hallada culpable de entrar ilegalmente al estado de Texas, es un delito menor, castigable hasta con 6 meses de cárcel
y le da la potestad a un magistrado estatal del estado de Texas de ordenar la deportación de la persona, le dan la opción de no ponerse de los cargos, ser devuelto al punto de entrada para que sea devuelto a México también, y también le da la potestad a los jueces, si son reincidentes, de considerar un delito mayor y también ordenar la deportación al país de origen o a México. Ahora, Ángel, sácame de una duda, porque según yo lo tengo entendido, se supone que un policía no debería pedirte de ninguna manera, digo, te puede pedir una identificación, pero no debería de meterse con tu estatus migratorio. Eso correspondería a las autoridades migratorias como tal. Y esta SB4 habilita a un policía a tener esa potestad de pedirte documentos que prueben tu estatus migratorio en el país. ¿Es correcto? Es correcto. Lamentablemente es así. Y es parte del problema con esta ley, porque no necesariamente están entrenados para entender toda la documentación referente a inmigración. Aparte de lo que está señalando, y estoy totalmente de acuerdo, se presta a perfiles raciales y la detención de una persona por un motivo inconstitucional, que es el perfil racial, que es una violación de la cláusula de igualdad de protección que existe en nuestra Constitución. ¿Hay alguna manera de protegerse como migrante ante esta SB4 por el momento? Digo, no sé cuánto tiempo vaya a durar en vigencia, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de protegerse? Sí, varias. Primero, en el dado caso que hayas entrado legalmente al país, estás dentro de una estadía autorizada, llevar con usted la documentación de su entrada legal y su documentación de la estadía autorizada por inmigración. Si estás en algún trámite, como por ejemplo asilo pendiente, llevar esa documentación. Documentar el tiempo que usted lleva en el país. Si usted entró legalmente, la documentación de que usted entró legalmente al país. Si tiene la protección de DACA, esa protección. Si tiene la protección de un TPS, esa protección. O sea, es importante portar esa documentación en el dado caso que haya este encuentro con la policía del estado de Texas o, dicho sea de paso, con inmigración. Ahora, en el dado caso que exista esta detención, puedes invocar, o sea, es importante notar que toda persona en Estados Unidos, documentada, indocumentada, tenemos todos los mismos derechos constitucionales, entre ellos el derecho de invocar silencio y pedir asistencia legal y de hablar con su abogado, ya sabiendo que cualquier declaración que usted haga puede ser usada en su contra. ¿A quiénes afectaría y qué implicaciones tendría esta ley? Hay que decir, la Corte Suprema la ha suspendido indefinidamente, pero todavía no aborda el fondo del asunto. Eunice. Sí, efectivamente, Mario, esto es muy importante. No ha tomado una decisión al respecto, sino que ha empujado ya 3 veces esta fecha límite para el análisis del caso con la demanda que hizo el Departamento también de Justicia de Estados Unidos, quien está argumentando que la ley de migración y la implementación de esta ley es un asunto federal y por ello está haciendo el llamado a la Suprema Corte en ese país. También, Mario, como contexto, creo que es importante decirlo que ya antes había sucedido temas similares, por ejemplo, en California en la década de 1870, desde entonces, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y el caso más reciente fue Arizona en el 2012, una ley que propusieron en 2010 y fue bloqueada por el Supremo Tribunal en 2012 con el argumento justamente que ellos no tenían una facultad estatal para el tema migratorio. Entonces, bueno, ya hay un antecedente, pero bueno, nuevamente se está poniendo sobre la mesa este tema, que pues sí es una ley que a todas luces afecta. Hay, por supuesto, los defensores de la ley, desde Greg Abbott hasta varios legisladores republicanos y el propio fiscal general de Texas, quien dice que Texas tiene el derecho a defenderse, ¿no?, de los violentos cárteles transnacionales y de los migrantes y lo que ellos ocasionan. Sin embargo, bueno, está por verse, vamos a ver qué decide la Suprema Corte, pero vía de mientras ya el juez Samuel Alito, que es el que ha supervisado estos asuntos en el tribunal y que además lo preside, bueno, ha suspendido de manera indefinida esta decisión. En algún momento va a tener que tomar la decisión y aquí
las implicaciones, Mario, son varias. Yo puntualizaría 5 principales implicaciones. Primero, que es inconstitucional, es decir, de acuerdo con la ley estadounidense, la cuestión migratoria corresponde a la Federación y no a los estados. Segundo, vulnera la soberanía de México, y esto es muy importante porque también en el pasado el Supremo Tribunal ha decidido, por ejemplo, el programa de Permanece en México, o MPP, como se conocía por sus siglas en inglés, también fue suspendido por el Supremo Tribunal debido a que afectaba a otro país, en este caso México. Esta política o esta ley SB4 pues vulnera la soberanía de México porque tiene previsto regresar a los migrantes que ingresan a Texas a México, es decir, aunque no sean mexicanos. Entonces, bueno, eso por supuesto también, y México ya se manifestó en contra de esto. Entonces, sin un acuerdo previo con México, esto es prácticamente imposible, y eso creo que va a ser un punto importante para el Tribunal Supremo. Luego hay una falta de capacidad tanto en los policías locales como en los jueces estatales en el tema migratorio. Esto también se puede significar, Mario, empleo de más recursos de los tejanos para el control fronterizo, y esto pudiera derivar en algún momento, si se implementara, en un aumento, por ejemplo, de impuestos. Entonces tampoco conviene a los tejanos. Y finalmente, en la ley antimigrante SB4 hay una falta de claridad en la operatividad de la misma. Hay mucha incertidumbre cuando lees el texto, no queda claro nada, no es objetivo, incluso pareciera que pudiera haber o hay el riesgo inminente que se utilice un perfil racial y discrecionalidad en las revisiones, porque no se entiende cómo van a saber, no queda claro cómo van a determinar lo que ellos llaman la causa probable de que alguien haya cruzado de forma ilegal la frontera. No, pues queda, entonces no hay ese es el temor, ¿no? Quedaría completamente a discreción de los agentes en este caso. Claro, ahora, Eunice, le quiero preguntar, ¿se está acatando la suspensión de esta ley por parte del Supremo de Estados Unidos? ¿Sí se está acatando por parte de las autoridades de Texas? Sí, o sea, no pueden implementar esta ley, pero lo que sí han hecho, Mario, es hacer muchas otras políticas y un lenguaje xenófobo, porque lo que causa el simple anuncio, porque además lo hace el Día Internacional del Migrante a propósito, el gobernador Greg Abbott, pues afecta la dinámica comunitaria de las personas migrantes, genera miedo, alimenta también, y creo que esto es lo más peligroso, alimenta una actitud y un mensaje xenófobo que sí tiene un impacto en un estado en donde el 40% de la población además es hispana. Entonces yo creo que eso es lo más peligroso de este tipo de iniciativas. Y bueno, simplemente recordar que en la época de Trump el puro mensaje antimigrante, xenófobo, que ahora lo está repitiendo con esta declaración que hizo apenas hace algunos días, y que Greg Abbott ha también seguido esa corriente, bueno, pues hizo que incrementaran en un 20% los crímenes de odio en contra de latinos. Entonces el lenguaje y la propuesta misma afectan por sí solos. Yo veo muy difícil que el Supremo Tribunal permita que esta ley llegue realmente a su implementación, porque eso daría pie a que otros estados también quieran hacer pues su propia ley y normativa de migración con toda esta falta de claridad y argumentos que ya mencionamos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí creo que de todas formas afecta la pura propuesta. Ahora, aunque el Supremo siga, digamos, con la tendencia que ha hecho con las otras leyes que mencionas, no está sepultado del todo estos intentos, ¿no? Ya lo has dicho tú, un intento en California, otro en Arizona, es decir, parece que el clima electoral tampoco ayuda mucho, ¿no? Como que resalta otra vez este tipo de sentimientos y de leyes. Bueno, definitivamente hay ese sentimiento en varios lados, los republicanos lo han utilizado, no hay que olvidar, Mario, también hace algunos meses o hace un año más o menos, que también el gobernador de Florida impuso algunas normativas antimigrantes, esto mucho también en el tema laboral, y eso afectó la dinámica de los migrantes en ese estado, incluso de los empleadores, pero ahí lo interesante es que ahora ha tenido que hacerse como de la vista gorda porque ha afectado económicamente a los empleadores quienes no están de acuerdo con ello, ¿no? Porque justo eran revisiones a quienes tenían contratados estos migrantes con castigos, etcétera. Entonces yo creo que va a estar mientras el tema político esté sobre la mesa. Desafortunadamente, otra vez los migrantes están al centro de esta contienda política y no de una forma positiva. Y lo peor, creo, es que Biden también ya compró este tema y también estamos viendo un cambio en su discurso. Pero bueno, pues al menos en este asunto sí se interpuso esta denuncia ante el Supremo Tribunal y ojalá
ojalá que a pesar de, porque también como todas las normativas o propuestas antimigrantes que se han hecho, siguen un proceso tortuoso en las Cortes Federales y finalmente las más complejas han llegado al Supremo Tribunal.